El día en que un profeta fue asesinado por un león en la Biblia, la verdad es que yo no recordaba esta historia en la Biblia, y me imagino que tú tampoco. Pero puedes estar seguro de que esta historia te dejará con la boca abierta. Después de la muerte del gran rey Salomón, uno de los períodos más destacados y prósperos de Israel llegó a su fin. Pero con ello también vinieron tiempos de inestabilidad. El reino, antes unido, se dividió en dos partes: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Fue una división profunda que cambió la historia del pueblo de Dios. En el norte, Jeroboam ascendió como rey. Era un hombre que había sido elegido por Dios para gobernar, pero al asumir el trono tomó decisiones que traerían graves consecuencias espirituales y políticas para su nación. Jeroboam sabía que el corazón de su pueblo seguía ligado a Jerusalén, la ciudad donde se había construido el templo de Dios. Allí en Judá estaba el lugar donde todos los israelitas debían adorar y ofrecer sus sacrificios. El problema, desde la perspectiva de Jeroboam, era que esa conexión espiritual con Jerusalén podía debilitar su gobierno. Si el pueblo continuaba viajando allí, podría terminar volviendo su lealtad al reino del sur y al descendiente de David que gobernaba en esa región. Era un riesgo que Jeroboam no estaba dispuesto a correr. Con esto en mente decidió crear un sistema alternativo de adoración. Para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén, Jeroboam construyó dos altares idólatras, uno en Betel y otro en Dan, ciudades estratégicas dentro del territorio de Israel. Sobre estos altares colocó becerros de oro y declaró al pueblo: «Aquí están los dioses que los sacaron de Egipto». Instituyó sacerdotes que no eran levitas y estableció festividades religiosas para competir con las ordenanzas que Dios había dado. A ojos humanos, esta estrategia parecía brillante. Jeroboam logró consolidar su poder, alejar al pueblo de Jerusalén y crear una identidad propia para el reino del norte. Pero a ojos de Dios, lo que hizo fue un pecado grave. No solo desobedeció los mandamientos divinos, sino que también llevó a todo un reino a la idolatría. Rompió la alianza con el Dios de Israel, quien había dejado instrucciones claras de que no debían adorar a otros dioses, ni hacer imágenes talladas. Esta idolatría provocó la ira del Señor. Dios no solo vio las acciones de Jeroboam, sino también el impacto que estas prácticas tendrían en las generaciones futuras. El pueblo de Israel estaba siendo apartado del Dios verdadero, engañado por rituales que no tenían nada que ver con la alianza establecida en el Sinaí. Era necesario un acto de intervención divina para corregir este rumbo y recordar al pueblo quién era el único Dios digno de adoración. Fue en este contexto que Dios eligió a un profeta de Judá para entregar un poderoso mensaje. Este profeta, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, tenía una misión clara: confrontar el altar de Betel y proclamar el juicio divino contra Jeroboam y sus prácticas idólatras. Fue enviado a enfrentarse no solo a un rey poderoso, sino también al sistema religioso corrupto que estaba arraigado en la nación. Esta escena estaba a punto de convertirse en uno de los momentos más impactantes de la historia bíblica. El enfrentamiento directo entre el profeta y Jeroboam mostraría no solo el poder de Dios, sino también las graves consecuencias de apartarse de su voluntad. Sin embargo, lo que sucedería después no sería solo un acto de juicio, sino también una lección para todas las generaciones sobre la importancia de la obediencia y la fidelidad al Señor. Y así, en medio de la tensión de un reino dividido y un pueblo desviado, el profeta partió hacia Betel, llevando consigo la palabra del Dios Todopoderoso. Lo que encontraría allí y cómo reaccionaría el rey a su mensaje serían revelaciones que nadie podría haber previsto. La historia apenas estaba comenzando. La valiente misión del profeta de Judá. En medio del caos espiritual que dominaba el reino del norte, Dios eligió a un hombre, un profeta proveniente de Judá, para llevar a cabo una tarea tan grandiosa como peligrosa. Este profeta, cuyo nombre la Biblia no revela, recibió una misión clara: llevar un mensaje de juicio directamente al rey Jeroboam y al altar que había erigido en Betel. Ese altar no era solo una construcción de piedras y oro, representaba la rebelión de Jeroboam contra el Dios de Israel, un lugar donde el pueblo, engañado,
ofrecía culto a dioses falsos. El profeta de Judá sabía lo que estaba en juego. Había sido enviado por Dios para enfrentarse a un rey que no solo gobernaba con autoridad, sino que también contaba con el apoyo de los sacerdotes y del pueblo. Ir en contra de Jeroboam significaba arriesgar su propia vida. Cuando el profeta llegó a Betel, encontró al rey Jeroboam en un momento estratégico. Jeroboam estaba allí, junto al altar, liderando un ritual de sacrificio. La escena era imponente. El rey vestido con trajes reales, los sacerdotes conduciendo las ceremonias y el pueblo observando con reverencia. Pero incluso frente a toda esa ostentación, el profeta no dudó. Avanzó con valentía, movido por la certeza de que Dios estaba con él. Con una voz firme que silenció a la multitud, proclamó: «Oh altar, altar, así dice el Señor, un descendiente de David, llamado Josías, sacrificará sobre ti a los sacerdotes que queman incienso aquí». Estas palabras fueron como un rayo que cortó el silencio. El profeta no solo estaba anunciando el juicio divino, sino también profetizando eventos que sucederían más de 300 años después, cuando un rey llamado Josías, efectivamente, purificaría la tierra de Israel y destruiría altares idólatras como ese. El rey Jeroboam, que hasta ese momento se sentía seguro en su posición, quedó completamente desconcertado. No esperaba que alguien tuviera la osadía de desafiarlo de esa manera, mucho menos frente al altar que él había construido como símbolo de su autoridad. El mensaje del profeta no era solo una afrenta al rey, era una declaración pública de que el poder de Dios era mayor que el poder de cualquier monarca terrenal. Mientras las palabras resonaban, la tensión en el ambiente era palpable. Cada persona presente sabía que aquello no era un discurso común. No era un hombre hablando por sí mismo, sino Dios usando su voz a través de su siervo. Pero, ¿qué sucedería después? ¿Cómo reaccionaría Jeroboam ante este acto de osadía? El profeta estaba en peligro, pero no retrocedió. Su misión aún no había terminado. La valentía del profeta frente a un rey poderoso y sus sacerdotes era una demostración clara de que la fidelidad a Dios supera cualquier temor humano. Él sabía que podría enfrentar la ira de Jeroboam, pero confiaba plenamente en la protección del Señor. Esa confianza sería puesta a prueba en los momentos siguientes, cuando el rey, enfurecido, decidiría tomar una medida drástica para silenciar el mensaje de Dios. La historia estaba lejos de terminar, y cada nuevo acontecimiento dejaba claro que Dios no solo estaba presente, sino que tenía el control absoluto de la situación. Lo que ocurriría allí sería un recordatorio poderoso de que nadie puede resistirse a su propósito. Las palabras del profeta de Judá resonaban en el lugar como truenos. Todas las miradas se fijaron en él, y un tenso silencio invadió el ambiente. El rey Jeroboam, que hasta entonces se sentía inquebrantable, fue tomado por una mezcla de ira e incredulidad. ¿Cómo alguien osaba desafiarlo públicamente frente al altar que él había erigido para consolidar su poder? El orgullo y la autoridad del rey habían sido confrontados directamente, y no podía permitir tal afrenta. Sin pensarlo dos veces, Jeroboam extendió su mano hacia el profeta y en un gesto autoritario ordenó a los guardias: «Arresten a este hombre». La intención del rey era clara: callar la voz de Dios y reafirmar su posición de control. Pero algo inesperado sucedió en ese preciso momento. En cuanto levantó su mano contra el profeta, ésta quedó rígida, paralizada, y no pudo moverla. La escena era impactante. El rey, que antes estaba confiado e imponente, ahora se encontraba vulnerable y humillado. Intentó mover su mano, pero fue inútil. La multitud que observaba el ritual de sacrificio quedó en estado de shock. El altar, que había sido consagrado a la idolatría, comenzó a romperse, tal como el profeta había anunciado. Las cenizas del sacrificio se esparcieron por el suelo, confirmando la señal de Dios. No era una coincidencia ni un accidente, era el poder de Dios manifestándose de manera clara e incuestionable. Los que estaban cerca retrocedieron, temerosos de lo que podría ocurrir a continuación. Incluso los sacerdotes, que antes respaldaban a Jeroboam, quedaron sin palabras. Nadie podía negar que algo sobrenatural estaba sucediendo. Dios estaba demostrando, de manera directa, que el altar y el sistema religioso que Jeroboam había establecido eran abominables a sus ojos. El rey, que momentos antes tenía el control,
Ahora estaba a merced del profeta. Miró al hombre de Dios no con ira, sino con una mezcla de miedo y desesperación. En una súplica inesperada, Jeroboam dijo: «Ruega al Señor tu Dios para que mi mano sea restaurada». Era una admisión de su impotencia ante el Dios de Israel. El profeta, demostrando gracia y misericordia, oró al Señor, y Dios, en su bondad, escuchó la oración. La mano de Jeroboam fue restaurada y volvió a la normalidad. Este milagro fue otra prueba de la autoridad divina, no solo para Jeroboam, sino para todos los que presenciaron ese evento. Dios no solo juzga, sino que también ofrece misericordia a quienes se vuelven a Él. A pesar de que su mano fue sanada, el corazón de Jeroboam no se rindió por completo. Intentó ofrecer recompensas al profeta, invitándolo a su casa para comer y beber. Quizás era un intento de neutralizar el impacto del mensaje divino, o incluso de manipular al profeta para que dejara de anunciar juicio. Pero el hombre de Dios fue firme. Rechazó la oferta del rey y dijo: «Aunque me ofrecieras la mitad de tu palacio, no comería ni bebería nada aquí, porque el Señor me ordenó que no comiera pan, ni bebiera agua, ni regresara por el mismo camino por el que vine». La misión del profeta era clara, y no permitiría que la oferta de un rey corrompiera su obediencia a Dios. Ese momento marcó el inicio de un conflicto espiritual que no se limitaba al altar o al rey. Era una batalla entre la verdad de Dios y las falsas seguridades que los hombres crean para sí mismos. Pero lo que sucedería con el profeta más adelante revelaría aún más sobre la seriedad de obedecer la palabra del Señor. La historia no había terminado, y los eventos que seguirían serían sorprendentes. Después de la demostración del poder de Dios, el profeta de Judá, fiel a su misión, rechazó cualquier recompensa u hospitalidad ofrecida por Jeroboam. Sabía que su tarea aún no había concluido. Desde el principio, Dios le había dado instrucciones claras. No debía comer ni beber ni regresar por el mismo camino por el que había llegado. Estas órdenes no eran simples detalles, sino una parte crucial de su misión. Estas instrucciones representaban un compromiso de obediencia total al Señor. No aceptar comida ni agua en el territorio de Israel era un símbolo de separación y santidad. Regresar por un camino diferente significaba evitar cualquier tentación o trampa que pudiera desviarlo de su propósito. Dios no había enviado a ese profeta para mezclarse o negociar con un pueblo que estaba en rebelión contra él, sino para ser un signo vivo de su justicia y santidad. Mientras el profeta dejaba Betel, el ambiente parecía cargado de tensión. Había confrontado al rey, visto el altar romperse, presenciado el poder de Dios y mantenido su posición frente a las tentadoras ofertas de Jeroboam. Sin embargo, las órdenes que recibió exigían vigilancia constante. Necesitaba permanecer atento, porque el menor desvío podría traer consecuencias graves. El profeta continuó su viaje en silencio, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Debía estar exhausto, tanto física como emocionalmente. Enfrentar a un rey y a una nación entera en idolatría era una tarea que requería fortaleza espiritual y valentía. Pero su misión no solo consistía en entregar el mensaje, también debía ser un ejemplo de obediencia absoluta. Cada paso le recordaba que su fidelidad a Dios era más importante que cualquier comodidad o recompensa terrenal. El camino que recorría era solitario, pero llevaba consigo la certeza de que estaba siguiendo las instrucciones del Señor. Lo que no sabía era que incluso después de cumplir su tarea en Betel, le esperaba una prueba aún más difícil. La historia del profeta nos enseña que obedecer a Dios va más allá de realizar tareas o cumplir misiones. También se trata de cómo seguimos sus órdenes, sin desviarnos ni buscar atajos. El profeta había demostrado valentía frente al rey, pero ahora enfrentaría un desafío más sutil y peligroso, el engaño. Este momento marca un giro en la narrativa. El profeta de Judá creía que lo peor había pasado, pero la verdadera prueba de su fidelidad estaba por venir. Lo que sucedería después no solo impactaría su vida, sino que también traería una lección eterna sobre la importancia de obedecer la voz de Dios. El encuentro con el profeta viejo. Mientras el profeta de Judá seguía su camino, fiel a las instrucciones de Dios, algo inesperado comenzó a suceder.
En las cercanías de Betel vivía otro profeta, ya anciano, que había oído hablar de los acontecimientos extraordinarios en el altar. Escuchó los relatos de sus hijos, quienes presenciaron el enfrentamiento con el rey Jeroboam, la palabra de juicio y el milagro de la mano restaurada. Todo aquello lo intrigó profundamente. ¿Quién era este hombre que había osado desafiar al rey y actuar con tanto poder en nombre del Señor, movido por curiosidad o quizás por algo más? El profeta viejo decidió actuar. Mandó ensillar su asno y salió en busca del hombre de Dios que venía de Judá. No se sabe exactamente cuáles eran sus intenciones en ese momento, pero lo que está claro es que su encuentro cambiaría el rumbo de la historia. El profeta viejo encontró al hombre de Dios sentado a la sombra de un árbol, descansando tras el intenso enfrentamiento que acababa de tener. El viaje había sido largo, y el calor del día lo obligó a detenerse un momento. Cuando el profeta viejo lo vio, se acercó y lo saludó. Las primeras palabras de su conversación fueron directas. ¿Eres el profeta que vino de Judá? Al recibir la confirmación, le hizo una invitación. Ven a mi casa y come algo. El profeta de Judá respondió con firmeza, repitiendo las instrucciones que Dios le había dado. El Señor me ordenó que no comiera pan, ni bebiera agua en este lugar, ni regresara por el mismo camino. Era una declaración clara, un recordatorio de su misión y de su obediencia al Señor. Pero el profeta viejo insistió. Él afirmó, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me dijo, por orden del Señor, llévalo a tu casa para que coma y beba. Sin embargo, esto era una mentira. No había recibido ningún mensaje de Dios. Estaba tratando de engañar al hombre de Judá. ¿Por qué haría esto? La Biblia no nos da una explicación directa, pero su engaño revela la complejidad del corazón humano, incluso de aquellos que alguna vez tuvieron una conexión con Dios. Las palabras del profeta anciano fueron convincentes. Tal vez el hombre de Judá estaba cansado, hambriento y vulnerable tras cumplir una misión tan desafiante. O quizás la mención de un ángel lo confundió, haciéndole creer que la nueva instrucción realmente venía del Señor. Sea como fuere, se dio. El hombre de Dios aceptó la invitación y siguió al profeta anciano hasta su casa. Allí se sentaron a la mesa y el hombre de Dios comió y bebió, violando las órdenes que había recibido. Fue un momento decisivo, no solo para él, sino para el mensaje que Dios estaba comunicando a través de su misión. La desobediencia no fue fruto de una rebeldía deliberada, sino de una confianza equivocada en otra persona, lo que hizo que el error fuera aún más trágico. Sin embargo, ese momento de aparente confort sería breve. Durante la comida, Dios habló a través del profeta anciano, pero esta vez con un mensaje verdadero y aterrador. Era el juicio sobre el hombre de Judá por haber desobedecido las órdenes del Señor. La revelación traería un giro doloroso en la historia, mostrando que, ante Dios, incluso los actos de obediencia parcial tienen consecuencias. El encuentro con el profeta anciano, que comenzó con una invitación aparentemente inocente, se convirtió en el punto de inflexión en la trayectoria del hombre de Judá. Su confianza había sido puesta a prueba y falló. Lo que aún no sabía era que las consecuencias de su decisión estaban a punto de manifestarse de manera directa e inolvidable. El mensaje de juicio. Durante la comida, el momento parecía tranquilo, casi ordinario. El profeta de Judá, sentado a la mesa del profeta anciano, comía y bebía, violando las claras instrucciones que había recibido de Dios. Tal vez se sentía algo aliviado, creyendo que la jornada había terminado y que la invitación de aquel hombre era una extensión de la provisión divina. Pero la tranquilidad de la comida pronto sería interrumpida por algo terrible. Mientras comían, el profeta anciano fue tomado por el Espíritu de Dios y comenzó a hablar, pero ahora no era una mentira. Proclamó un mensaje que venía directamente del Señor y sus palabras fueron como una sentencia de juicio. Así dice el Señor: porque desobedeciste la palabra del Señor y no guardaste el mandato que el Señor tu Dios te dio, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Él te había ordenado que no lo hicieras, tu cuerpo no será sepultado en el sepulcro de tus antepasados. Estas palabras debieron caer como un peso abrumador sobre el profeta de Judá. La gravedad de su desobediencia ahora era evidente. No solo había quebrantado un detalle menor,
Había deshonrado el mandato directo del Señor, quien lo envió con una misión tan importante. El hombre que momentos antes parecía un amigo o incluso un aliado, ahora se convertía en el canal de un mensaje divino que traía condenación. Imaginen la escena en la casa del profeta anciano. El ambiente que antes parecía acogedor y seguro, ahora estaba lleno de tensión y angustia. La comida, que debía ser un momento de consuelo, se transformó en un escenario de profunda reflexión y arrepentimiento. El profeta de Judá debió sentir el peso de sus acciones, comprendiendo que su decisión de confiar en la palabra de un hombre, en lugar de la orden clara de Dios, lo había puesto en una situación sin retorno. ¿Pero qué podía hacer ahora? La sentencia ya había sido declarada y el juicio era inminente. Sabía que su desobediencia sería recordada no como un simple error, sino como un ejemplo de las consecuencias de apartarse de las instrucciones de Dios, aunque solo fuera por un instante. Al final de la comida, el profeta de Judá se levantó para retomar su camino. Tal vez estaba lleno de remordimiento, consciente de que el juicio de Dios lo seguiría. El camino que tenía por delante no era solo un trayecto físico, era el inicio del cumplimiento de la palabra de juicio que acababa de escuchar. No sabía cómo ni cuándo llegaría el castigo, pero sabía que no había escapatoria. Esta escena no es solo un episodio aislado, es un recordatorio poderoso de que obedecer a Dios exige atención plena, fidelidad inquebrantable y resistencia a las voces que intentan desviarnos, incluso aquellas que parecen confiables. La historia aún no había terminado, pero las consecuencias estaban a punto de revelarse de una manera que nadie podría ignorar. El profeta de Judá estaba a punto de enfrentar algo que marcaría su historia para siempre. Él sabía que había desobedecido las claras instrucciones del Señor, y el peso de esa desobediencia debía acompañarlo en cada paso que daba. El camino parecía largo, pero el silencio a su alrededor quizá era aún más pesado. Su mente debía estar llena de reflexiones sobre lo ocurrido y de un profundo arrepentimiento. Sin embargo, continuaba adelante. Su destino, ahora incierto, estaba en manos de Dios. Se había desviado del camino que le había sido asignado, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y ahora enfrentaría las consecuencias de ese desvío. El mensaje era claro: Dios no toma a la ligera la obediencia, especialmente de sus siervos escogidos. Mientras caminaba, algo extraordinario sucedió. De repente un león apareció en el camino y atacó al profeta de Judá. El ataque fue rápido y fatal, dejando su cuerpo tendido en el suelo. Pero, de forma inusual, el león no devoró el cuerpo. Tampoco atacó al burro que estaba junto al profeta. En lugar de eso, el león permaneció allí de pie junto al cuerpo inerte, como un centinela, un testimonio vivo de que lo ocurrido no era un simple accidente o un ataque aleatorio, sino un juicio directo de Dios. Esa escena era a la vez aterradora y sobrenatural. No era común que un león atacara y luego permaneciera inmóvil, sin devorar a su presa ni seguir su instinto natural de ferocidad. Del mismo modo, el burro, que normalmente habría huido al menor indicio de peligro, permaneció quieto, como si también entendiera que algo mucho más grande estaba ocurriendo allí. La noticia de lo sucedido pronto se difundió. Los viajeros que pasaban por el camino vieron el cuerpo del profeta tendido en el suelo, con el león y el burro inmóviles a su lado. La extrañeza de la escena era evidente, y las personas rápidamente se dieron cuenta de que aquello no era obra del azar, sino del poder de Dios. La presencia del león y del burro juntos, sin conflicto, se convirtió en una señal clara de que aquello era un juicio divino. Era un mensaje para todos los que lo escucharan. Dios es serio en sus instrucciones y la desobediencia tiene consecuencias reales. Cuando el profeta anciano supo lo que había sucedido, probablemente sintió una mezcla de tristeza y culpa. Después de todo, él había sido el responsable de engañar al hombre de Dios y desviarlo de su misión. Ahora, el resultado de sus acciones estaba allí visible para todos, como un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y el engaño. El profeta de Judá, que había comenzado su jornada con valentía y fidelidad, ahora terminaba de manera trágica, pero su historia sería un testimonio eterno. Dios mostró que su propósito no puede ser comprometido, incluso por los errores de aquellos que Él ha escogido. El camino del profeta fue interrumpido.
pero su lección seguiría adelante, resonando como una advertencia poderosa para todos nosotros. La obediencia a Dios es absoluta e innegociable, y allí, en ese camino, frente al león y al burro, la soberanía de Dios se reveló una vez más para todos los que pasaban por allí. El cuerpo del profeta de Judá permaneció en el camino, tendido en el suelo, con el león y el burro parados a su lado. Era una visión que no tenía sentido según los patrones naturales, pero que cargaba un profundo significado espiritual. Los viajeros que pasaban por aquel lugar se detenían, confundidos y aterrados. La escena parecía salida de un evento sobrenatural. El león, conocido por su ferocidad, no había atacado al burro, y más sorprendente aún, no había devorado el cuerpo del profeta, su presa. Era como si el león estuviera allí con un propósito, custodiando el cuerpo como un testimonio vivo del juicio de Dios. Los animales, que normalmente seguirían sus instintos, parecían actuar bajo una orden superior. Esta extraña armonía entre el depredador y el burro destacaba que aquel no era un evento común, sino una manifestación directa de la voluntad divina. Las personas que pasaban por allí no podían apartar la vista. Algunos murmuraban entre sí, tratando de entender lo sucedido. Otros, quizá, recordaban las historias sobre el profeta de Judá que había desafiado a Jeroboam y declarado juicio sobre el altar de Betel. Ahora, ese mismo hombre estaba muerto, y el escenario alrededor de su cuerpo parecía contar una historia más grande de lo que cualquiera podría comprender a simple vista. La noticia se difundió rápidamente por los alrededores. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a los oídos del profeta anciano que había engañado al hombre de Dios. Al enterarse de lo ocurrido, probablemente sintió un peso abrumador de culpa y responsabilidad. Sabía que había contribuido a la desobediencia del profeta de Judá, y ahora veía las terribles consecuencias de su engaño. El profeta anciano decidió ir al lugar. Ensilló su burro y partió, decidido a llevar el cuerpo del hombre de Dios de regreso. Al llegar al sitio, vio con sus propios ojos lo que todos estaban describiendo: el cuerpo del profeta caído, el león y el burro, parados uno al lado del otro, inmóviles, como si estuvieran cumpliendo una orden divina. Para el profeta anciano, esa visión debió ser un recordatorio doloroso de su propia participación en los eventos que llevaron a ese trágico desenlace. Bajó de su burro, tomó el cuerpo del profeta de Judá y lo colocó sobre su montura. Durante el camino de regreso, quizá lágrimas resbalaron por su rostro. Aquel hombre al que había engañado era un siervo fiel de Dios que en un momento de vulnerabilidad había cedido a sus mentiras. Ahora no solo cargaba con el cuerpo del profeta, sino también con el peso de sus propias acciones. La escena del león y el burro, lado a lado, se convirtió en un símbolo poderoso para todos los que la presenciaron. Hablaba de la seriedad de obedecer a Dios, del costo de la desobediencia y de cómo incluso los animales podían ser usados por Dios para cumplir su propósito. Era una advertencia para todos los que escuchaban la historia. No importa cuán pequeñas puedan parecer las instrucciones de Dios, deben seguirse con temor y reverencia. El profeta anciano sabía que la historia del hombre de Judá no sería olvidada. Él había sido un instrumento de Dios para desafiar a un rey idólatra y a su altar profano. Incluso en su muerte, su vida seguía siendo un poderoso testimonio, una advertencia viva sobre la fidelidad a Dios. La escena en el camino, con el león y el burro, no era solo una tragedia, era un mensaje que resonaría por generaciones, recordando a todos que Dios es santo y que su palabra es innegociable. Al llegar con el cuerpo del profeta de Judá, el profeta anciano de Betel estaba profundamente afectado. Sabía que su mentira había sido la causa directa de la desobediencia del hombre de Dios, llevándolo a una muerte trágica. Cada paso junto al burro que cargaba el cuerpo era un recordatorio del peso de sus acciones y de la seriedad del llamado divino. La culpa lo abrumaba y el arrepentimiento parecía reflejarse en cada uno de sus movimientos. Al regresar a su casa, tomó el cuerpo del profeta de Judá y lo preparó para el entierro. Fue un acto de respeto y remordimiento, pero también un reconocimiento de que aquel hombre había sido, a pesar de todo, un fiel siervo de Dios hasta el momento de su engaño. El profeta anciano sintió la necesidad de honrarlo,
no solo como hombre, sino como un instrumento usado por el Señor para confrontar la idolatría de Israel. Luego lo enterró en su propia tumba, un gesto raro y significativo. Al hacerlo, lloró amargamente y exclamó: «¡Ay, mi hermano!». Esta expresión, cargada de emoción, revela cuánto estaba impactado. El profeta anciano reconocía que el hombre al que había engañado era un hermano en la fe, un mensajero enviado por Dios para una misión extraordinaria, y ahora su vida había sido truncada por su propia desobediencia y por el engaño que él, el profeta anciano, había causado. Durante el entierro, dio una instrucción curiosa y profética a sus hijos. Les dijo: «Cuando yo muera, coloquen mis huesos junto a los de él». Este pedido no era solo un gesto de solidaridad o arrepentimiento, sino también un reconocimiento de que el mensaje del profeta de Judá era verdadero y eterno. Ser enterrado junto a él era como afirmar que creía en las palabras que aquel hombre había proclamado y que compartía la misma esperanza en el Dios de Israel. El arrepentimiento del profeta anciano era genuino, pero sabía que no podía deshacer lo que había hecho. Su mentira, aunque parecía insignificante en el momento, había resultado en la desobediencia de un siervo de Dios y finalmente en su muerte. Probablemente reflexionó sobre cómo sus palabras, motivadas quizá por curiosidad o vanidad, se habían convertido en un instrumento de destrucción. Esta parte de la historia nos muestra algo profundo. Incluso aquellos que un día sirvieron a Dios pueden cometer errores graves cuando dejan de escuchar y obedecer su voz. El profeta anciano tenía una historia con Dios, pero en un momento de descuido, permitió que su corazón lo llevara a engañar a un hombre que estaba en una misión sagrada. Su arrepentimiento y el respeto que demostró al profeta de Judá muestran que entendió la gravedad de sus acciones. El entierro del profeta de Judá y el deseo del profeta anciano de estar a su lado en la muerte se convirtieron en un testimonio de que la palabra de Dios se cumple, independientemente de las fallas humanas. Incluso en la muerte, el hombre de Dios continuaba siendo un símbolo poderoso de obediencia y del juicio divino. Esta historia ya era conocida por muchos, y la tumba del profeta de Judá en Betel se convirtió en un recordatorio para todos los que pasaban por allí. Dios no solo había mostrado su justicia, sino también su misericordia al permitir que el profeta anciano reconociera su error y honrara al hombre que había engañado. Sin embargo, las lecciones de esta tragedia continuarían resonando, recordando a todos los que escucharan la historia que Dios es fiel a sus promesas y que la obediencia a su palabra es vital. La historia del profeta de Judá no terminó con su muerte. Por el contrario, se convirtió en un testimonio vivo para todo el pueblo de Israel, resonando por generaciones como una advertencia clara sobre la seriedad de obedecer la voz de Dios. Lo que ocurrió con el profeta de Judá y el escenario sobrenatural que involucró al león, al asno y su cuerpo en el camino, se hizo rápidamente conocido en toda la región. Era imposible ignorar el mensaje que transmitía esa tragedia. El impacto del evento fue profundo. Aquellos que escucharon la historia del profeta de Judá comenzaron a reflexionar sobre sus propias acciones. Su muerte reveló algo esencial. Dios es santo y exige obediencia absoluta. No importa cuán difícil o inconveniente pueda parecer, desviarse de sus instrucciones trae consecuencias inevitables. El profeta era un hombre que había enfrentado a un rey poderoso, desafiado un sistema de idolatría y proclamado la palabra del Señor. Aún así, un solo momento de desobediencia resultó en su juicio. El pueblo también percibió el poder de Dios en la manifestación del león y del asno. Animales que normalmente seguirían sus instintos naturales estaban allí, como un signo visible e irrefutable de la soberanía divina. Era como si incluso la creación estuviera alineada con el propósito de Dios, testificando contra la desobediencia del hombre. Esa escena tan inusual quedó grabada en la memoria de todos los que la escucharon o presenciaron. Pero esta historia no hablaba solo de juicio. También llevaba un mensaje de advertencia para Jeroboam y para todos aquellos que se habían desviado de los caminos de Dios. La profecía contra el altar en Betel era un recordatorio de que los actos idólatras y las decisiones equivocadas de los líderes espirituales y políticos no pasarían desapercibidos.
Si Dios no perdonó a su propio mensajero por desobedecer, ¿qué sería de aquellos que deliberadamente continuaban deshonrándolo? El profeta anciano, quien había enterrado al hombre de Dios en su propia tumba, también desempeñó un papel importante al perpetuar la historia. Contó a sus hijos y probablemente a otros a su alrededor lo que había ocurrido. Su deseo de ser enterrado junto al profeta de Judá era un acto que reforzaba el impacto de esta narrativa. Reconocía que el mensaje del hombre de Dios era verdadero y que el juicio contra Jeroboam y el altar era inevitable. Este episodio sirvió como un espejo para Israel. Cada persona que escuchaba la historia se enfrentaba a una pregunta: ¿he sido fiel al Señor? ¿He seguido su palabra sin desviarme? La muerte del profeta de Judá no fue en vano. Dios usó su vida e incluso su muerte para enseñar lecciones duraderas sobre obediencia, arrepentimiento y temor al Señor. El mensaje del profeta resonaba no solo para el pueblo que vivía en esa época, sino para todas las generaciones posteriores. Era un recordatorio de que Dios no hace acepción de personas, su justicia es imparcial y su santidad exige respeto. Para el pueblo de Israel, esta historia se convirtió en un hito, llamándolos de regreso a la fidelidad al Dios verdadero. Recalcaba que, incluso frente a reyes poderosos e influencias externas, la verdadera seguridad estaba en obedecer y confiar en el Señor. El testimonio del profeta de Judá era como un faro, iluminando la verdad de que Dios es soberano y su palabra nunca falla. Su misión pudo haber terminado en tragedia, pero su mensaje continuaría resonando, llamando al pueblo de vuelta al camino de la rectitud. La historia del profeta de Judá trascendió los límites de su propia vida. El episodio no trataba solo de él o de su desobediencia, sino también de la fidelidad de Dios a su pacto con el pueblo de Israel. En todo el contexto de esta narrativa, Dios estaba demostrando que su palabra es soberana y que el cumplimiento de sus promesas y juicios es seguro. El pueblo de Israel, que constantemente se alejaba de Dios en busca de ídolos y prácticas paganas, necesitaba recordar que el Señor no tolera la desobediencia ni la infidelidad. El altar en Betel, que Jeroboam había erigido en desafío a la centralidad del culto en Jerusalén, simbolizaba la rebelión espiritual de Israel. Era más que un acto político o práctico, era una ruptura directa con los mandamientos de Dios. La profecía contra el altar y el signo visible de su destrucción reforzaron que Dios seguía gobernando sobre Israel, incluso en medio de la idolatría. El profeta de Judá, incluso en su muerte, se convirtió en un ejemplo poderoso. Su vida mostró que servir a Dios exige más que valentía para enfrentar reyes o decir verdades difíciles. Exige una fidelidad inquebrantable, incluso en las decisiones más simples y aparentemente insignificantes. Dios no hace concesiones cuando se trata de su palabra y espera lo mismo de sus siervos. Para el pueblo de Israel, el episodio fue un llamado al arrepentimiento. Lo que ocurrió al profeta de Judá era una lección clara de que Dios no ignora la desobediencia, ni siquiera de aquellos que le sirven. Si un hombre enviado por Dios, que proclamó su palabra con valentía, enfrentó consecuencias tan severas por un acto de desobediencia, ¿qué será de aquellos que viven en constante rebeldía contra él? Además, la fidelidad de Dios a su palabra era evidente. El profeta de Judá había profetizado que el altar sería destruido y que un descendiente de David, llamado Josías, cumpliría esta palabra siglos después. Esa profecía, registrada en 1 Reyes 13, se cumplió exactamente como fue anunciada, demostrando que Dios nunca olvida sus promesas. El evento sirvió como un recordatorio de que el Señor es el Dios del pacto, fiel en todas sus palabras, tanto en las promesas de bendición como en las advertencias de juicio. El ejemplo del profeta viejo también resaltó la importancia de discernir la voz de Dios. Él había engañado al profeta de Judá, pero después reconoció su culpa y buscó honrarlo en su muerte. Sin embargo, el daño causado por su mentira ya estaba hecho. Esta parte de la historia reforzaba que incluso aquellos que afirman hablar en nombre de Dios deben ser cuidadosamente evaluados a la luz de la palabra de Dios. La fidelidad de Dios contrastaba con la fragilidad humana.
El profeta de Judá, el profeta viejo e incluso el rey Jeroboam eran todos imperfectos, sujetos a errores y engaños, pero Dios permaneció fiel, guiando la historia conforme a su propósito soberano. Para todos los que escucharon o reflexionaron sobre esta historia, la lección era clara. Dios es santo y digno de confianza, pero también exige fidelidad total de su pueblo. La alianza con Dios no es algo que pueda tomarse a la ligera. La obediencia parcial no es obediencia, y confiar en Dios significa seguir sus instrucciones sin desviarse, independientemente de las circunstancias. La historia del profeta de Judá, del altar en Betel y de la rebelión de Jeroboam es un hito para quienes desean entender la seriedad de la relación con Dios. Nos recuerda que el Señor no solo gobierna sobre reyes y naciones, sino también sobre cada detalle de la vida de sus siervos. Su alianza es eterna y su palabra jamás será quebrantada. La pregunta que queda es, ¿seremos fieles a Él como Él es fiel a nosotros? La historia del profeta de Judá concluye con un llamado profundo a la reflexión. Es más que un relato de eventos pasados, es una advertencia viva y relevante para los días de hoy. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo a las instrucciones de Dios en nuestras vidas? La tragedia de este hombre elegido por Dios nos recuerda que no basta con empezar bien, es necesario permanecer fiel hasta el final. Al igual que el profeta de Judá, muchas veces nos enfrentamos a elecciones entre obedecer plenamente la voz de Dios o dejarnos influir por otras voces a nuestro alrededor. Él comenzó su misión con valentía, enfrentándose al rey Jeroboam y proclamando fielmente la palabra del Señor. Pero en un momento de vulnerabilidad, confió en un hombre que lo desvió del camino. ¿Cuántas veces también vacilamos, permitiendo que influencias externas nos alejen de lo que Dios nos ha llamado a hacer? La desobediencia del profeta nos muestra que, para Dios, no existen pequeños desvíos. Una instrucción aparentemente simple, no comer, no beber y no regresar por el mismo camino, se convirtió en el punto central de su misión. La negligencia de estas órdenes llevó a consecuencias serias e irreversibles. Este es un mensaje claro de que obedecer a Dios requiere atención a los detalles y una fidelidad completa, incluso cuando las tentaciones o justificaciones parecen razonables. Otro punto importante de esta historia es la necesidad de discernimiento espiritual. El profeta fue engañado por alguien que también afirmaba ser un mensajero de Dios. Esto destaca la importancia de conocer profundamente la palabra del Señor y estar atentos a su dirección. No podemos confiar ciegamente en cualquier voz, incluso si parece espiritual. Siempre debemos buscar confirmación en lo que Dios ya nos ha revelado. Pero esta historia no trata solo de juicio y advertencia. También habla del carácter de Dios. Él es fiel a su palabra. El altar en Betel fue profetizado para ser destruido, y siglos después esta profecía se cumplió con precisión. Dios no olvida sus promesas, sean de juicio o de bendición. Esto debe darnos tanto temor como esperanza, recordándonos que podemos confiar en Él completamente, pero que también debemos tomar en serio sus mandamientos. Para quienes escuchan esta historia, es una invitación a una vida de mayor compromiso con Dios. Somos llamados a reflexionar sobre nuestras prioridades y examinar nuestros corazones. ¿Estamos poniendo la voluntad de Dios por encima de nuestras propias conveniencias? ¿Estamos siendo vigilantes para evitar engaños y desvíos? ¿Estamos viviendo de manera que honremos el llamado que hemos recibido? Por último, la historia del profeta de Judá nos desafía a ser fieles hasta el final. Comenzar bien es importante, pero terminar bien es esencial. Dios nos da instrucciones claras en su palabra y nos llama a caminar en obediencia. El camino puede ser difícil y las tentaciones pueden surgir, pero la recompensa de permanecer fiel al Señor es eterna. Que esta historia sea un recordatorio poderoso de que nuestra vida es una oportunidad para glorificar a Dios, no solo en grandes actos, sino también en la obediencia a los detalles. Que seamos inspirados a vivir con fidelidad, discernimiento y temor, sabiendo que servimos a un Dios que es justo, misericordioso y fiel en todas sus promesas. Al fin y al cabo, la lección del profeta de Judá no es solo para él, sino para todos nosotros que buscamos seguir al Señor.